quiero invitarle que abra su Biblia y vamos a Éxodo capítulo 14, versículo 14. Esta noche quiero que hablemos acerca de la fe que mueve el poder de Dios. Éxodo 14, 14, ahí sentaditos vamos a leer esa porción de la palabra del Señor. Éxodo capítulo 14, versículo 14. Vamos a hablar acerca de la fe que mueve el poder de Dios. Por eso el título del mensaje es Un paso de fe. Un paso de fe es de lo que vamos a estar hablando en esta hora. Si usted lo tiene por ahí, deme un buen amén. Éxodo 14, 14 dice, léalo conmigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Lo puede repetir conmigo? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Este relato, este capítulo 14, narra o explica el paso del pueblo por el Mar Rojo. Cómo esa parte o esa porción famosa que ha sido retratada en muchas pinturas, también ha sido expuesta a través de un montón de filmes o películas. De hecho, hace poco tuvimos una un poquito distinta a lo de la palabra del Señor, pero explicaba y ahondaba en ciertos detalles que son importantes y que resultan impresionantes. El hecho del cruce del Mar Rojo. ¿Y cuál era el problema? Moisés, que era el líder de la época, había sacado a su pueblo de Egipto para llevarlo a una tierra que Dios les había prometido. Pero en este momento Dios se encarga de que este personaje, Faraón, empiece a realizar cierta persecución sobre su pueblo. Y en el momento que Dios desata provocadamente la ira de Faraón, ellos empiezan a huir. Pero cuando ellos empiezan a huir, solamente se dan cuenta que por un lado hay farallones, que son esos tremendos paredones, y por el otro lado tienen el Mar Rojo. Entonces no tenían escapatoria. Llegaron a un momento en el cual no había salida. No había una cosa que pudieran hacer para salvar sus vidas por sí mismos. Pero es acá donde entran muchas teorías. Y usted no me dejará mentir que a los que les gusta ver algunos canales de televisión, algunos documentales o quizás leer un poquito, han visto que hay diversas teorías acerca de este acto soberano de Dios, que fue el hecho de hacer pasar a su pueblo a través del Mar Rojo, o de abrir el Mar Rojo como nosotros tradicionalmente lo hemos conocido. Y recordamos esa imagen de que Moisés levanta la vara y el mar se abre y el pueblo pasa. Pero acá viene gente que conoce esto, que ha hecho sus supuestas investigaciones, pero por eso vuelvo, son teorías. Las teorías quiere decir que no han sido confrontadas con el método científico, es decir, que no lo pueden comprobar, no lo pueden dar a cabalidad, que es algo cierto, sino que son teorías. Algunos dicen que no fue que el Mar Rojo se abrió, sino que simplemente es una época del año en que la marea baja y entonces el suelo sale ahí, entonces por ahí pasaron, por eso es que sus pies caminaron en seco sobre ese lugar. Hay otros que dicen que eso no fue necesario, que otros dicen que eso es simplemente en sentido figurado que Dios está hablando. En fin, hay cualquier cantidad de teorías acerca de cómo pudo haber sucedido eso y que buscan en alguna medida explicar algo que ninguno de nosotros ha visto, explicar algo que para nosotros es imposible. Y basta con que nos pongamos a pensar un poquito, es una locura el pensar que el mar se puede abrir y que literalmente va a pasar en medio la gente ahí, y los peces y todo, como que usted estuviera en un acuario con una pared de agua por un lado, una pared de agua por el otro, y que detrás de ellos se viniera cerrando el mismo mar para ahogar a los enemigos. Suena loco, suena atrevido, suena imposible. Pero es acá hasta donde se cuenta una anécdota que había un maestro que impartía una de esas asignaturas un tanto controversiales muchas veces, como la filosofía. Y el maestro tenía en esta universidad un estudiante que abiertamente había declarado ser cristiano. Entonces este catedrático se había empecinado con él, porque él era ateo, y el muchacho era cristiano. Entonces no desaprovechaba oportunidad para acabarse, digamos, al cristiano. Y como la materia se prestaba para poner ese tipo de ejemplos, empezó a hacer eso. Un buen día, hablando de cosas
formidables y queriendo ridiculizar al cristianismo, vino este señor y sacó una conclusión y les dijo, miren, si esa mentira de que Dios hizo pasar a su pueblo por el Mar Rojo, eso no era mar, le dijo, ese era un charquito que ni siquiera al tobillo llegaba. Si eso es mentira, ¿cuál mar? Si era un charquito así por donde lo hizo pasar. Y el estudiante cristiano se levanta y dice, ¡Gloria a Dios! Y este loco dice, y todo el mundo asombrado porque el muchacho se levantó y decía, ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno, qué bendición! Dios es grande. Mira, le dijo, que no estás escuchando. Estoy ridiculizando a tu Dios. No, le dijo, si le escuché bien. Y entonces, ¿por qué estás tan contento? Porque mi Dios es tan grande que en ese charquito ahogó a Faraón y todos los caballos, le dijo. Y entendió que de alguna u otra manera el poder de Dios es asombroso. Lo quieran ver de la manera que lo quieran ver, el poder de Dios es real. ¿Qué sucede en este momento? Hay una teoría que quiero que usted me comparta, que usted se meta un poquito en entender este pasaje. ¿Usted cree que el mar se abrió y ellos pasaron? ¿Lo cree de esa manera? Así como dice el corito, el mar nos abrió y todos pasamos. Fíjese que cuando usted lee esta porción de la palabra, eso queda un poquito entredicho. No es que el mar se abrió y ellos pasaron. Ellos empezaron a caminar y el mar se abrió. Porque si usted ve el siguiente versículo, que es el 15, léalo conmigo y dice ahí, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Es decir, que si el pueblo de Israel no daba esa marcha, no empezaba a caminar, el mar no se iba a abrir. Ellos no tenían opción en ese momento. Dios aquí le dice, mira Moisés, no es momento de orar, es momento de actuar. Porque aquí le dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y yo creo de todo corazón, a la luz de lo que la palabra del Señor nos expone, que el mar no se abrió y ellos pasaron. Ellos empezaron a caminar y delante de sus ojos el mar se empezó a abrir. ¿Por qué? Era necesario el primer paso de fe. Por eso esta noche quiero que tratemos eso. Lo que nosotros necesitamos para ver cosas grandes en nuestra vida es un paso de fe. ¿Qué es lo que necesitamos? Y esa parte es la que nos hace falta. Porque nosotros queremos pararnos frente al mar y esperar que el mar se abra para entonces pasar. Pero Dios te está diciendo en esta hora, no, da el primer paso. ¿Qué se necesita para poder marchar? Dale el primer paso. ¿Estoy marchando? No, estoy firme, no estoy marchando, estoy quieto, estoy inmovilizado. Pero cuando doy el primer paso, estoy empezando a marchar. Y Dios aquí le dice, no es momento de orar, Moisés. Es momento de actuar. Por eso le envía al pueblo un mensaje a través de su líder Moisés y le dice, di a los hijos de Israel que marchen. Es decir, que si el pueblo de Israel no empieza a marchar, el mar no se abre. ¿Y qué? Hubiese pasado que el galope de los caballos que ya se escuchaba cerca, la gran polvazón que venía, porque los venían persiguiendo, los hubiera alcanzado y los hubieran matado, porque humanamente no había escapatoria. Farallones por un lado y el mar delante de sus ojos. Entonces, ¿qué marcó la diferencia? Un paso de fe. De todas formas, ya lo tenía perdido. De todas formas, si se quedaban a esperar, los iban a matar. No creo que todos hubieran tenido la fe de decir, bueno, empecemos a caminar y a marchar delante del mar y empecemos a dar esos pasos. No, probablemente algunos dijeron, ni modo, si de todas formas, si nos quedamos acá, el faraón nos va a matar. Mejor empecemos a caminar, porque estos están caminando. ¿Y cuál fue la maravilla o el milagro o la cosa extraordinaria que sucede en ese momento? Que en el preciso instante que el pueblo empieza a marchar, delante de sus ojos el mar se empieza a abrir. Porque hubiese sido bien fácil si delante de sus ojos el mar estuviera totalmente abierto y todos hubieran caminado. Ahí no hay fe. Ahí solamente hubiera sido el seguir a alguien más. Pero el acto de fe de cada uno de ellos fue empezar a caminar cuando delante de sus ojos solo había agua. Lo mismo que nosotros en esta hora deberíamos hacer. Es necesario dar el primer paso. Usted quiere cosechar. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Sembrar. No puede esperar cosechar algo si no es sembrado. Pero muchos queremos tener buenos y tremendos frutos sin antes haber sembrado algo.
sin antes haber sembrado una semilla, sin antes haber dispuesto en nuestro corazón el deseo de realizar la labor más aburrida, que es sembrar. Porque hay que sembrar y hay que esperar a que la tierra decida germinar la semilla y empiece a dar su fruto. Esa parte es la que no a muchos nos gusta, pero es necesario hacerla para más adelante poder cosechar. Probablemente, esta noche usted quiere sanar. ¿Qué debe hacer? Dé el primer paso. Oremos. Probablemente esta noche usted quiere bendición. Cambiemos. Pero no podemos esperar cosas o resultados diferentes si nos mantenemos haciendo exactamente lo mismo. Necesitamos dar el primer paso. Necesitamos avanzar, necesitamos caminar. Y si usted está en una situación similar a la del pueblo de Israel, ¡qué bendición! Si usted está en un momento en el cual no hay salida, marche hacia adelante en un paso de fe que Dios va a hacer la obra. Si nosotros estamos atados de manos esta noche, así como estaba atado de mano el pueblo de Israel, no le quedó alternativa mayor que obedecer la voz de Dios. Y esta noche es un buen día para empezar a obedecer la voz de Dios. ¿Por qué no damos esta noche un paso de fe? El tema está en que queremos que todo lo haga Dios. Queremos que todo lo haga Dios. Y si nosotros podemos recordar, todas las porciones de la Escritura relatan cómo los hombres hicieron una parte y la parte imposible la hizo Dios. Y otros dicen, Apolo regó, Pablo sembró, pero el crecimiento solo lo da Dios. Entonces hay una parte humana que es la que nosotros debemos empezar a hacer hoy. Hay una parte humana que es ese paso de fe que nosotros debemos dar la tarea a nuestro corazón de empezarlo a hacer. Cualquiera que sea nuestra petición, es necesario ese paso de fe. ¿Por qué? Usted probablemente quiere hacerlo todo a pura oración, a puro esto, pero hay un momento donde Dios te dice, no solamente es orar, hay que actuar. ¿Por qué? Dice la palabra en el versículo 15, ¿por qué clamas a mí, Moisés? Di a los hijos de Israel que marchen. Y no fue Dios quien le agarró los piecitos a cada israelita y los puso a empezar a andar, no. Fue voluntariamente que tomaron la decisión de empezar a caminar cuando delante de ellos solamente había agua. E inmediatamente ellos dan el primer paso de fe, Dios se encarga de lo imposible. ¿Y qué era lo imposible para ese momento? Abrir el mar. Abrir el mar es hasta el día de hoy totalmente imposible que un hombre con una vara pueda hacer eso. No fue Moisés y su vara, fue Dios y su poder el que pudo abrir delante de los ojos de esos hombres ese mar, para que ellos fueran pasando de una manera impresionante. Ellos iban pasando, el mar se abría y en la misma forma se iba cerrando. ¿Para qué? Para que los que venían persiguiéndole se ahogaran. Esa porción de la Escritura, cada uno de nosotros debería alentarnos a comprender que debemos mover el corazón, la vida, nuestro pensamiento, nuestros actos, nuestros hechos, lo que necesitemos hacer en fe. Un paso es lo que Dios pide. No les dijo, miren, empiecen a nadar y cuando ya no aguanten les voy a abrir el mar. No, solo marchen, solo den el primer paso, solo créanme, porque el que no creyó la palabra de Dios enviada por Moisés, no caminó, no hizo nada, se quedó expectante de lo que los otros hacían. Yo quiero animarle que para ver cosas grandes empecemos a caminar de esta manera. Empecemos a caminar en esa fe que tenía el pueblo de Israel en ese momento, pero la fe no era algo creado. La fe no era algo que ellos habían trabajado en su corazón y la habían venido consolidando y conformando. No, la fe llegó al pueblo de Israel en este momento por estar en un tremendo problema. Por eso yo siempre he creído y compartido cuando otros predicadores y teólogos dicen no le pida más fe a Dios, porque lo que le va a dar es más problemas. ¿Para qué? Para que su fe crezca. Porque dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Luego dice que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo voy a lograr eso? Cuando estoy en dificultades. Y en ese momento nosotros debemos aprender a no pedirla, sino a practicarla, a aventurarse. De todas maneras,
Ninguno de nosotros puede solucionar por sí solo su problema. Si no, ya lo hubiéramos hecho. Si en nuestras manos estuviera darle solución a algo, ya lo hubiéramos hecho. Yo sé que muchos son muy capaces, muy inteligentes, lo que sea, pero si pudiéramos dar solución al mayor problema de nuestra vida, ya lo hubiéramos hecho. Ya hubiéramos hecho algo, pero es este momento en el cual estás frente al mar, con farallones a tus lados, y tienes que simplemente dar el primer paso. Un paso de fe marcó la diferencia en este pueblo. Esta noche yo quiero que entendamos la proposición clarísima de este mensaje. Los milagros llegan a nuestras vidas como resultados de caminar en fe. ¿Y cómo se empieza a caminar? Cuando usted le anda enseñando al niño a caminar, ¿qué es lo primero que hace? Un paso, un paso, un paso. Y usted dice, ya va a aprender. ¿Por qué? Ya dio un paso de fe. Y eso es justamente lo que nosotros necesitamos. Si queremos empezar a caminar en fe, no nos agolotemos, no nos abatamos, no nos aceleremos por ser hombres y mujeres de fe. No, un paso de fe. Demos un paso de fe. Y Dios es tan bueno que en la palabra misma nos ha enseñado que gente que le pidió un milagro para creer, se lo concedió. Esta noche usted puede hacer lo mismo. Esta noche usted puede decir, Señor, yo soy un poco incrédulo. Señor, yo estoy un poco turbado. Señor, yo estoy un poco decepcionado. Señor, probablemente estoy desmotivado o desmotivada porque no llega el momento en el que se vaya esta dificultad de mi vida, y Dios solamente está esperando que usted dé un paso de fe. Al pueblo de Israel, en el momento que emprendió el primer paso, el mar se abrió. Esta noche, si usted da el primer paso de fe, puede sanar. Si esta noche usted da el primer paso de fe, puede reconciliar. Si usted esta noche da el primer paso de fe, sus heridas del corazón pueden ser sanas. Esta noche, si usted da el primer paso de fe, ese matrimonio que hoy por hoy está desquebrajado puede volverse a consolidar. Si usted esta noche da el primer paso de fe, ese vientre estéril puede ser fértil. Si esta noche usted da el primer paso de fe, ese corazón que tiene una tremenda arritmia, un tremendo problema, puede volver a la normalidad. ¿Todo a través de qué? Un paso de fe. Un paso de fe. Si usted esta noche decide dar ese paso de fe, ese niño que probablemente quedó enfermo en casa, esta noche puede ser sano, pero ¿con qué? Un paso de fe. Un paso de fe. Y la fe viene dada por algo sencillo: obedecer lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Di a los hijos de Israel que marchen. Moisés solo fue el mensajero, se los dijo, y ellos tomaron la decisión de obedecer y vieron uno de los milagros más grandes que la humanidad entera ha visto jamás. Desde cualquiera de los puntos que querramos verlos, el Dios al cual seguimos es un Dios de poder. Y esta noche nosotros debemos buscarle en fe. Y no le pide que camine en fe por largos años y vida, no, un paso de fe, un paso de fe. Un paso de fe es lo que esta noche necesitamos para ver la gloria de Dios sobre cada uno de nosotros. Vamos a orar en este